gorilas debe ser, que andarán por allí, debe ser los gorilas debe ser, que andarán por aquí, debe ser los gorilas debe ser, que andarán por allí. debe ser los Volvimos a De Esto No Se Habla en el 88.7 en Radio La Azotea. Lindo día para escucharlo a Franco Manes. ¿Cómo le va, don Franco? ¿Todo bien? Muy bien, Rubén. A ver, se ríe, Franco me mira y se ríe porque alguna picardía trajo. ¿Alguna picardía trajiste? No, picardía no. Me he interiorizado de algunos temas que realmente ¿Ves? busca uno Lleno de darse esperanza, respuestas, ¿no? Claro. Darse respuesta con todo lo que acontece en una etapa de desarrollo de la humanidad, digamos, que nos afecta. Y cada vez uno ve más claro la vinculación que hay entre lo internacional y lo nacional. Uh-huh. Y al efecto pensé que sería interesante hoy hablar de esa gran crisis que hubo hace prácticamente casi ya 100 años, que es la crisis del 29, y como marco de referencia y cómo afectó al proceso de desarrollo que teníamos nosotros, como dicen algunos historiadores, que éramos la octava potencia mundial, sí, a nivel alimentario, digamos, ¿no? Somos un poco modestos porque no había desarrollo industrial. Sí, pero comían pocos en esa época. Parece que sí. Comían poco, no comían todos los argentinos. Exactamente, parece que sí, y pareciera como que siempre ese esquema de fines del siglo XIX, que digamos que es cuando, luego de que se consolida la nación argentina, después de la guerra de Paraguay, se intentara repetir la historia, como si no se tuvieran en cuenta los hechos que acontecen en el mundo y en el desarrollo de las fuerzas productivas, y el desarrollo de la tecnología, y especialmente en el desarrollo de las necesidades del hombre, porque la economía tiene que estar al servicio del hombre en cualquier lugar del mundo. Seguro. Entonces ahí es donde veíamos que para ubicarnos temporalmente, ya habíamos visto la irrupción de Hipólito Yrigoyen en el año 16, que llega hasta el 22, del 22 va a asumir Alvear, también es del Partido Radical, pero es de otra línea que va a terminar diferenciándose como el grupo antipersonalista, y va a gobernar hasta el 28, y en el 28 pasa una cosa que cuando uno lo lee es muy interesante, porque vuelven a elegir al primer presidente que había sido elegido en elecciones limpias y libres, lo vuelven a elegir a Yrigoyen. Yrigoyen ya estaba re grande, uno ve que ya tenía más de 70 años, para la época también era... Claro, esa época era un señor mayor. Hoy no, hoy es otra claro. cosa, pero ya tendría, en el 30 ya tiene 78 años. Mira. Y lo interesante es que si vemos lo que pasa a nivel político, es una irrupción nuevamente de los sectores populares en la Casa de Gobierno, o intentan poner algún límite a lo que llamaríamos hoy los abusos de los poderes minoritarios. Poder, claro. Y el primer ejemplo, aunque haya tenido poca eficacia cuando se dicta, que es en diciembre del 29, la ley de 8 horas, de la que intenta poner un límite a la jornada laboral, que expresaría todas las luchas que se venían dando desde fines del siglo XIX, principios del XX, y especialmente en la época de Yrigoyen, con la Semana Trágica, con la situación de la Patagonia también, que hubo hechos violentísimos, y el control que se intentó hacer de el movimiento de resistencia que pertenecía a la Forestal, que tenía varios pueblos en la zona del litoral. Claro, perdón, te quiero hacer una paradita ahí. Dale. ¿Oíste que
siempre se hablaba de Irigoyen, un señor muy democrático, muy honesto, ¿no? Decirlo. Pero vos dijiste algo, dos cosas, lo de la Patagonia y lo de la forestal. Exacto. ¿Qué fue ahí? Y lo de Krieger Bacena. Claro, Y lo de Krieger Bacena. Bacena. Sí. Claro, Sí, ¿viste? ¿Cómo era? Y es la contradicción del periodo, o sea, Argentina es una manifestación de la injusticia que se estaba viviendo. El sistema que generó precisamente los hombres del 80 era un sistema injusto, la distribución no existía, era solamente exportar, obtener ganancias y mantener los sueldos bajos, sí. pagar mal. Y bueno, la resistencia de los trabajadores fue eso, más allá de que él, tomándole una faz que siempre intentó, que no había políticos que lo intentaran, llegó a recibir, cuando ni bien asumió los primeros conflictos obreros, llegó a mediar y a comportarse con un arbitraje, pero no existían leyes para eso, era la intuición de él como conductor, por eso que era un caudillo para la época. Ajá. Ahora, cuando se profundizan las conquistas, los intentos, digamos, de conquistar mejoras salariales, mejores condiciones, etcétera, después de la Primera Guerra, al principio se juega libremente, pero después de la eclosión de la Revolución Rusa, acá también, digamos, los de enfrente también juegan. Claro. Estaban los sectores nacionalistas de derecha, sí. Los sectores que mantenían el statu quo, y eso van a empezar a tomar... la Liga Patriótica. La Liga Patriótica. Exactamente, claro. La Liga Patriótica empiezan a tomar medidas contra el pueblo, fue eso, y lo demuestra la Semana Trágica, que comienza cuando se forman los piquetes para que no ingresen los carneros a sabotear la huelga, y matan a 8 obreros. Bueno, después la represión que viene cuando están en el velorio de los 8 obreros marca una represión mucho más contundente, hasta en el mismo cementerio, cuando se fueron a enterrar los muertos. Y bueno, es una época, digamos, no podemos pretender que Irigoyen sea Karl Liebknecht, por ejemplo. No. Pero me parece que hay que verlo dentro de las limitaciones. Acuérdense que Irigoyen estuvo en la crisis del 1890, pero siempre pugnó dentro del marco democrático del sistema liberal, pugnó por la transparencia de las elecciones. Y eso lo movilizó, y el radicalismo tiene que ver con eso, porque el radicalismo es, al principio trata de modificar la realidad a través de la fuerza, como la crisis del 90, digamos, ahí hubo gente de boina blanca y armada. Después hubo movilizaciones, como la de 1893, cuando quieren tomar la ciudad de La Plata, habían tomado los trenes ahí en la zona de Temperley, ahí tenían la base de la revolución, y esa revolución fracasa, y Irigoyen es detenido en el Regimiento 7, 1893. Después en 1905 también hay otro alzamiento, ya es con más fuerza militar, y luego se produce lo que se llama, donde Irigoyen dice definitivamente la abstención revolucionaria. Ya no es ni por la fuerza, sino no participando de la vida política. Y bueno, esto es lo que genera después la actitud de Roque Sáenz Peña, entre otras cosas, ¿no?, para que se establezca el voto universal, secreto y obligatorio. O sea, para la época eso era, digamos, como si fuera una válvula de expresión de las necesidades populares, y se respetó, más menos, pero se respetó. Lo único que no fue universal porque todavía no existía el voto de la mujer. Exactamente. Pero después estamos de acuerdo, pero siempre yo lo vi como algo disociado, ¿viste? Irigoyen
la semana trágica, la Patagonia, ¿no? Es decir, como que... Pero en la Patagonia, cuando vos lees, yo no es por defender, o sea, trato de verlo objetivamente. No, seguro. En la Patagonia, él manda al teniente Varela, sí, Varela. Coronel Varela. Y la primera vez que va, él hace un convenio Sí, con los trabajadores estamos de acuerdo. y los señores de la tierra de allá. Sí, Y se pacifica. sí, lo hace, se me acuerdo. tranquiliza, pero cuando vuelve a Buenos Aires, lo que no cumplen el convenio no es el gobierno, son los terratenientes de la zona. Ellos son los que producen nuevamente la ruptura y que producen la gran represión posterior. Y Varela vuelve, Sí, y ahí llegó. y ahí es donde Sí, sí. deciden lo que decidieron, Hace ¿no? un pacto con los oligarcas de ese entonces. Se alía con los oligarcas para Claro, reprimir. claro. Esa fue en síntesis, Sí, ¿no? sí, sí. Por lo que uno ha leído Sí, sí. desde Bayer hasta lo que... Lo que sí que dijeron que, bueno, que de alguna manera el gobierno de Irigoyen le dio carta blanca para que Claro. hiciera lo que hizo. El tema no de- sé si se excedió o realmente tuvo esa directiva, no se sabe. Y eso Claro, no se va a saber. no lo vas a saber, Claro. y a los hechos nos remitimos. O Claro. sea, lo que pasó ahí en el 21, ya en el 19 ya pasó en Buenos Aires. Claro. También. Buenos Aires estaba rodeada por el ejército Sí, con sí, el levantamiento. Había mucho miedo en Buenos Aires. seguro, claro. Y también con la agitación que había producido la Liga Patriótica. Claro, ese es el otro tema. Sí, la Manuel idea- Carles y todos los niños bien estaban directamente Por otro lado decididos. estaban todas las organizaciones sindicales de ese entonces comprometidas mucho con el tema de la revolución bolchevique y bueno. Había mucha agitación porque Buenos Aires, recordemos que en el censo que se da en el 14, ya se muestra que tenía más de la mitad de la población era extranjera en la capital. Claro. La mayoría, digamos, de los más radicalizados vivían en la zona de Barracas. El velorio de los primeros muertos de Bacena sale desde Barracas, va por la calle Corrientes, y lo que dice el diario Crítica de la época eran más de 8.000 personas que iban en la manifestación. Impresionante. Un montón para la época, En esa época es un montón. agitando. Y cuando están por entrar al cementerio, se detiene eso lo recordaba, se detiene la marcha, y la que arenga por la muerte de estos obreros es la esposa de Botana, Ajá. que es el dueño de... el dueño de Crítica, que es Claro. conservador, pero la esposa era anarquista. Se la llamó la Venus Roja, porque era una mujer bellísima, muy inteligente, muy carismática, y es la que agitó a toda la gente en ese momento. Mirá, Se salvó también de casualidad, porque ese día hubo también represión en el cementerio, como les conté, Claro. y muchos se quedaron, muchos se fueron, muchos quedaron heridos, hubo muchos muertos. Bueno, según la mujer escribía en La Protesta, era una de las columnistas. Sí. Es muy interesante ese periodo para verlo día a día y cotidianamente. Pero en síntesis, volviendo a lo que vos preguntabas, Rubén, el radicalismo tenía, digamos, un techo político-social por su cuestión ideológica. Sí, era seguro. el movimiento de los sectores medios. Sí, no era claro. un partido de los trabajadores. Me parece a mí que era la gran Sí. diferencia, ¿no? No, seguro. Sí. no, sí, claro, era así. No, pero... Sí, las contradicciones justamente de los sectores medios de la población. Siempre tuvieron ese juego, digamos, ¿no? Exacto. Que votaron cuando están bien, votan a Sí. los conservadores. Cuando están mal, votan a Los partidos populares. los partidos populares, ¿no? Como decía Jaureche. Sí. Que él hace esa explicación en función del origen del medio pelo tan bendito medio que pelo. hablamos acá. Sí. Y bueno, se vincula, que son respuestas sociales, digamos, ¿no? Seguro. Te sacamos un poco del eje. No, porque de es lo que- interesante, porque esto tiene que ver, Claro. porque cuando termina la guerra se produce un descenso de la tensión después de todos estos hechos, Sí, porque mejoran las exportaciones a Argentina otra vez.
claro. después de la guerra. Entonces eso baja un poco la tensión social. Sí, sí, sí. Hasta el 29. En el 29, que es cuando ya estaba Irigoyen otra vez en el gobierno y demás, se produce el crack en octubre, y eso va a repercutir porque es la caída de los precios internacionales, donde acá podemos aprender un poco de la actualidad. La oligarquía, para no perder ese margen de ganancia que tenía con los bienes que exportaba, se lo va a pedir al Estado que le cubra eso, y crea la Junta Nacional de Carnes, la Junta Nacional de Trigo, de Algodón. O sea que el Estado comienza a aportar lo que tributa los sectores productivos, del comercio, Sí, etcétera, va a sostener, por eso se llama precio sostén, sostiene los precios de los bienes que Sí, produce sí. el país, para que no pierdan dinero cuando lo exportan. Claro. Esa es por eso es que hoy yo hago una referencia a la actualidad, porque muchos hablan por qué no se crea una Junta Nacional de Granos Claro. y el Estado compra, centraliza la producción de soja, Sí, yo entre lo que sí, comillas, claro. y bueno, la compra lo que sale en el mercado interno, $300, y la vendo a 600. Sí. Los 300 me los quedo yo, como Sí. Estado. ¿Se imagina Esa que no sería se puede implementar un aumento de un 2% de las retenciones? Vas a lograr una junta de grano, que el Estado... Un yapi. ¡Oh! Claro. Un yapi, tal Claro. cual, un yapi. Un yapi, claro. Era terrible. Vos me hablás del 29, yo me acuerdo, mi viejo, pobre. Él nació en el 21. Y me contaba, él tenía 8 años, y él vio la miseria que había Claro. en ese momento en Buenos Aires. Sí, sí. Bueno, ahí tenemos el tango donde hay un mango, Viejo Gómez. Bueno, Sí. Está creado en ese año, en Era- los 30. Claro. Lo tomaba como referencia personal, que él decía que siempre mi abuelo tenía un negocio que estaba muy bien, bueno. Y ellos eran 9 hermanos. Claro. Claro. Y mi viejo me decía, dice, yo nunca usaba zapatillas, siempre me usaba botitas, viste, esas de cuero, es decir, era, Sí, sí, era, sí. era Bueno, caro, el calzado bueno. calzado bueno. Y después del 29 empezaron a usar todos zapatillas en la casa. Claro. Claro. Dice, porque había una gran Sí, sí, sí. depresión. No, la crisis duró bastante, pero acá se empezó a sentir en el 30, 31, 32, 33. Sí. Todos esos años fueron bastante Claro, problemáticos. y ahora me hicieron acordar de algo. Mi viejo decía, en aquella época no había inflación. Por ejemplo, un pan de manteca costaba así, siempre contaba esa misma historia. Costaba 5 centavos. Y si ahora, ¿quién tenía 5 centavos? Claro. Dice, siempre por años costaba 5 centavos. Sí, sí. 5 centavos. Dice, pero ¿quién tenía 5 centavos para comprar manteca? Exacto. Claro. No, mirá qué curioso esa... Dice, no había inflación, no se conocía la inflación. Dice, No. nadie hablaba. Pero a nivel hasta económico, ahora recordé esto, que a nivel económico internacional no existían los economistas, no existían los ministerios de economía, existían los ministerios de Hacienda en los países. Claro. Eso no- La problemática esta de el movimiento de capitales, todo eso que nosotros ahora lo leemos y lo manejamos como una cosa cotidiana, no era común. ¿Quién es son pensadores, por ejemplo? El que más aporta para esa época es Keynes, que se da Keynes. cuenta que la expansión del capitalismo fue tal en el mundo, sin ningún tipo de control ni nada, ni direccionalidad de nada, en todos los lugares de la Tierra, que algún momento iba a pasar lo que pasó en el 29. Porque la crisis del 29 no es una crisis como está pasando ahora. especulación, de cosas, sí. Es una crisis de superproducción. Sí. O sea, se hacían miles de autos, se criaban millones de cerdos, Sí. no había control. Entonces, en algún momento, la famosa oferta y la demanda hace que baje todo, que bajen los precios. Y si a eso le agregas que hay determinados manejos con las empresas financieras, de acciones y demás, bueno, Claro.
pero después de ahí es cuando empieza a ordenarse económicamente en los grandes países, porque no existía lo que llamamos hoy Bretton Woods, es del 44, Claro. 1944. Sí. La crisis del 30 fue el 29, son 15 años después, se dieron cuenta que había que ordenar el orden mundial, estableciendo una moneda, porque ya sabemos que en la época del 30 esto al que mata es a Inglaterra como predominio mundial, la crisis del 30. Claro. Y el surgimiento del dólar, que es una economía, Claro. o sea, el dólar no, obviamente el dólar es la expresión monetaria, el crecimiento del sistema productivo americano que va a inundar al mundo. Claro. Bueno, ahí es donde se plantea una estructuración más acorde de cómo se debe desarrollar el sistema capitalista, sin olvidar que la URSS, que está vigente en ese momento, la crisis del 29 ni la toca, no la Pero roza. todavía no estaba A la URSS no la toca, porque no había capitales Claro. importantes dentro de URSS. Claro, Era una economía pero socialista. la URSS todavía no estaba suficientemente consolidada como gran potencia, Como porque potencia, si no no. hubiera aprovechado la crisis del sistema occidental, digamos, a su favor, pero todavía no tenía la fuerza que tenía. ¿Y por qué no se introduce eso? Porque ahí es donde está la gran diferencia de Stalin y de Trotsky. Claro. Él consolida el desarrollo socialista en su país. En su país, claro. No ir a hacerlo en Sí, el sí, mundo, como que es lo que Trotsky. quería Trotsky. Claro. Sí, la revolución permanente. Exacto. Claro. Así que todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta, porque a nosotros nos pega directamente al punto de que cuando Inglaterra se repliega sobre sí, porque todos los países comienzan a ser proteccionistas y nosotros quedamos totalmente desconcertados, no se sabía qué hacer. Entonces luego la conferencia de Ottawa, que se hace en Canadá, donde Inglaterra dice, bueno, a Argentina no le compramos más, vamos a comprar a Nueva Zelanda, Claro. a Australia y a Canadá. Y ahí salta la oligarquía, dicen, no, ¿cómo? Y nosotros, y los frigoríficos, Claro. bueno, entonces si quieren vamos a hacer hagamos un acuerdo, Pacto Roca-Runciman. Se hace el acuerdo del Pacto Roca-Runciman, donde le dan el mercado de carnes a los ingleses, que ponen el precio, que ponen los fletes y ponen los frigoríficos. Ponen todo, claro. Claro. Bueno, Ya está. es así. Y los seguros. Tenían Claro. todo el negocio completo. Claro, todo cerrado, seguro. Y acá los muchachos decían que está todo bárbaro, que... Y Bueno, pero- y ahí es donde se levanta la voz de Lisandro de la Torre por esto. Claro, Claro. claro, El famoso asesinato en el Senado seguro. apuntaba a matarlo a él, pero Claro. bueno, accidentalmente muere Bordavere, que obviamente es una barbaridad Claro. también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero parece, para que se vea la gran obsesión que tenía algunos miembros de la oligarquía, del poder del momento, que era, o sea, matar en el Senado de la Nación, Sí, sí, sí. matar a un senador, una Claro, cosa. no, es terrible, ¿no? Uno lo ve así como historia, mirá, imagínate hoy que entren al Senado con Pensá eso. un tipo le pegue quiera pegarle un tiro a un Claro. senador. Y eso pasó ya. Y pasó. Ya pasó. No, seguro. Sí, sí, sí. Hay cosas, viste, que en la Argentina, como decimos con Julio, hay que cobrar entrada. Sí. Pero bueno, magnicidio, hay algunos países que nos ganan. ¿eh? No, bueno. Ya tenemos unos cuantos. Estados Unidos. Acá la por madre ejemplo. patria es uno de ellos. Sí, sí. ¿No? Es decir, Lincoln. ya tienen como 3 o Kennedy. 4 muertes. Tengo uno, a ver si ustedes lo recuerdan. A ver. En la Navidad del 29, Irigoyen iba para la casa de gobierno. Y cuando sale de la casa se le aparece un tipo joven y le pega 5 tiros, los cuales ninguno impacta. Mirá. La guardia lo elimina en el momento. Sí. Después averiguaron, era un anarquista. Sí, claro. Pero no es muy recordado ese hecho. No es recordado. No sabía yo eso, la verdad. No, sabía. no es muy recordado. Pero muy llamativo. Y yo ahí, lo primero que hice ahí asocié a
a los hechos del sur, porque generalmente Claro. los que tomaban represalias cuando mataban Sí, a obreros, por este militantes. Irigoyen había... Sí, Y sí, bueno. sí. Gente, se nos terminó el tiempo. Bueno, Fantástico, Pero Franco. bueno. La seguimos. ¿Cómo no? La semana que viene. historia de nos vemos. ayer. Es la historia de ayer esta, ¿no? Porque vos Sí, sí. estamos hablando de Irigoyen. Y sí. Gente lo tenemos a mano. y la historia, ayer, hablando propiamente de ayer, se hace historia. Claro. Así que, Exacto. Che, nos vamos a encontrar el jueves que viene y nos vamos con Serrat bueno, muy bien. y Donaute, Me parece dos maravillosos cantantes españoles. Una canción que se llama Somos. Dale, Bien, gracias. bien. Nos vemos hasta el jueves. Chao, hasta el jueves. Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos hundiendo en las palabras las huellas de los labios para poder besar. Tiempos futuros y anhelados, de manos contra manos, izando la igualdad. Somos como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar.